Shabbat Shalom, bendiciones, que todos estemos disfrutando de este día. Siempre digo que este día es el día que Yahú dio para nosotros, que Yahú hizo este día para que nosotros podamos descansar, destensionarnos, olvidarnos de todo aquello que nos agobia el resto de la semana. Este día debiéramos todos de desconectarnos, olvidarnos de cuestiones de trabajo, cuestiones de escuela, si los pagos, si todo eso, olvidarlo y realmente deleitarnos en lo que es bueno, deleitarnos en estar con Yahú, deleitarnos en estar en su presencia, en poder disfrutar cada instante de este día. Cada instante de este día sería bueno que todos los días pudiéramos tener 3, 4 servicios, que nuestros hijos pudieran estar disfrutando de transmisiones especiales para ellos, ver programas que nos dejan una enseñanza más allá de la que nos deja la vida secular. Pero no es así. Lamentablemente, si somos realistas, no es así. No es así, pero hoy que sí podemos hacerlo, hoy que sí podemos disfrutar, dediquémonos a hacerlo. Estudiemos, aprendamos más de lo que Yahú nos quiere decir. Estamos en una parashá muy hermosa, una parashá que nos ha enseñado acerca de esas palabras que Moshe le está dando al pueblo de Israel. ¿En qué parashá estamos? ¿Usted se acuerda en qué parashá estamos? Estamos en la parashá 44, Devarim, palabras. Y la encontramos en Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 3, verso 22. Estamos comenzando ese quinto libro, ese final. Vamos a ver ese quinto, ese final para completar nuestra mano, ese final para completar lo que empezamos hace casi un año. Estamos en el mes número 11, estamos a punto de entrar en el mes 12, a punto de concluir este año que Yahú nos ha regalado, que nos ha dejado grandes enseñanzas. Cada vez que yo toco una parashá digo que se cumple la escritura cuando dice, los tiempos serán acortados. No sé cuántos de ustedes recuerdan el año pasado cuando estábamos al pendiente de la cebada, si había o no había cebada, si íbamos a cambiar o no íbamos a cambiar de año. Así como en ese cambio de cebada donde íbamos a saber si iba o no iba a cambiar de año, estábamos angustiados, a la expectativa. Hoy estamos a 11 meses de ello y pareciera que fue ayer cuando lo estábamos esperando y de la noche a la mañana ya estamos en el mes número 11. ¿Por qué? Porque Yahú quiere que nosotros aprendamos a que su palabra se cumple, a que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas y cada una de las cosas que Yahú dijo que se harían, se van a hacer. Y por ahí dicen, conmigo, sin mí y a pesar de mí. Con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, Yahú va a cumplir lo que Él prometió, lo que Él dijo. Ni una yod ni una tilde van a pasar de la Torá, ni una yod ni una tilde van a pasar. ¿Por qué? Porque fue todo un plan perfecto, porque todo está bajo la soberanía de Yahú. El día de hoy quiero que hablemos de habitar la Eretz, habitando la Eretz. Estamos hablando de un momento, Moshe en este momento, en esta parashá, no está viviendo, el pueblo de Israel no está viviendo esto que estamos estudiando.
Esto que nosotros estamos estudiando fue algo que ya se vivió hacía años atrás. Años atrás el pueblo de Israel había caminado todo esto, había vivido todos estos acontecimientos, se había nombrado encargados para que Moshe no tuviera por ahí tanto trabajo porque estaba muy cansado Moshe, y luego Moshe, como lo hacía en sus fuerzas, entonces se iba a cansar. Se había ahí luchado, había Moshe mandado unos exploradores a ver una tierra que ya le habían dicho que iba a poseer, y resulta que los exploradores, como iban de parte de Moshe, trajeron un mal reporte de ello, el pueblo se enfadó. Y Moshe está narrando toda esta historia, así como el día de hoy nosotros cuando estudiamos narramos los acontecimientos que ya sucedieron. Hablamos sobre Noaj, pero no es que nosotros estemos viendo la vida de Noaj, nosotros solamente la estamos narrando. Moshe está narrándole y contándole a una nueva generación. Eso es algo bien importante. Moshe se lo está contando a una nueva generación, a una generación que quizá lo vivió siendo niños, que quizá lo vivieron en su crecimiento, pero no tenían la conciencia suficiente. Cuando nuestros hijos están pequeños y luego crecen, nosotros les contamos cosas que hicieron de niños, cosas que les acontecieron, frases que decían, contamos anécdotas de lo que nos ocurrió con ellos. Y a ellos les da risa, les da pena, se avergüenzan o les gusta ver lo que ellos vivieron. Aquellos que tienen la costumbre de grabar en videos a sus hijos, yo me dedico a hacer transferencias de videos. Cuando son en cámara, VHS, todos los formatos de cámara, yo los transfiero a DVD. Y me traen mucha gente y me dicen, es que es de cuando mis hijos eran pequeños y a ellos les gusta mucho verse, o trabajos que me vuelven a traer, y es que les gusta mucho ver lo que ellos vivieron de niños. Así el pueblo de Israel le está diciendo, allá no había cámaras de video, no teníamos celulares con cuales grabar, pero Moshe les está haciendo un recuento de lo que han vivido, de lo que ellos vivieron, y se lo está diciendo a una generación diferente, no a la generación que venía atemorizada por ser esclavos, a la generación que tenía sobre sus lomos el yugo de la esclavitud. No, esta es una generación que creció en un desierto en el cual había frío, había calor, pero tenían libertad. Podían decir, somos el pueblo de Israel, y no decir, somos los esclavos de los Mizraim. Esta generación era una generación que había aprendido lo que era la libertad. Quiero que comencemos a leer Devarim 2, en el verso número 16. Dice, y aconteció que cuando se acabaron de morir todos los hombres de guerra entre el pueblo, la palabra de Yahú me habló diciendo, tú pasarás hoy el límite de Moab a Ar y te acercarás delante de los hijos de Amón. No los molestes ni te metas con ellos, porque no te tengo de dar posesión de la Eretz de los hijos de Amón, que a los hijos de Lot he dado por heredad. Era lo que les comentaba, está siendo una nueva generación. La generación anterior ya ha muerto en el desierto, dice, cuando acabaron de morir todos, ya no había nadie vivo de ellos. Esos que tenían miedo de entrar porque había grandes gigantes, porque nosotros parecíamos langostas, dice, al lado de ellos, ellos ya han muerto. Y se lo está contando a una nueva generación. Esta generación ya empezó a vivir esto. Esta generación ya comenzó a vivir esto. Dice que no iban a pasar porque ya esa Eretz había sido entregada a otro pueblo. Al igual que como dijo con los hijos de Esav, que les tenían que comprar, que les tenían que pedir, aquí les está diciendo lo mismo. A ellos no los toques. Eso ha sido designado para otra gente.
Dice el verso número 20, por Eretz de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, los cuales los Amonim llamaban Summin, pueblo grande y numeroso y alto como los Anakim, a los cuales Yahú destruyó delante de los amonitas, quienes le sucedieron y habitaron el lugar. Como hizo con los hijos de Saf, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Jori, y ellos le sucedieron y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Abim que habitaban en Hetzerim hasta Sirra, los Caftorim que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Moshe está haciendo una narración por los pueblos por los cuales iban a pasar y a los cuales iban a tocar y a cuales no iban, con los cuales no se iban a meter. Hay territorios hoy en día en los cuales nosotros no tenemos por qué meternos o no tendríamos por qué habernos metido. Ayer nos hablaban de los hijos de Sab y de ese monte, del monte de Seir, y de cómo nosotros no íbamos a tomar posesión de esa tierra. Grecia, Roma, son los hijos de Sab. Nosotros no tendríamos por qué ir a esa tierra. Nosotros tenemos una tierra que nos ha sido dada. Tenemos una Eretz que nos ha sido entregada. Una Eretz que es no la tierra ya física de Israel, esa es Adamá. Esta Eretz, yo soy la Eretz y yo soy aquel que viene y es de bendición, que es de apoyo a aquellos que están en las naciones, que están en todo este globo terráqueo. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo Yahú, la maravilla que es la Tierra, los científicos han descubierto que hay una gravedad que nos hace detenernos, pero porque los mares llegan hasta un límite y de ahí no se salen. Porque a pesar de que cuando hay tsunamis, cuando hay un tsunami y viene una ola grande debido a un terremoto, a una falla, a un movimiento de la tierra y viene un tsunami, el agua llega y pasa su límite, pero después de pasar el límite, el agua vuelve a regresar a su lugar original. ¡Qué maravilla de Yahú al formar todo esto! ¡Qué maravilla de Yahú al hacer todo tan perfecto! Quiero que sigamos leyendo el verso número 24. Dice, levántense, pónganse en marcha y pasen el arroyo de Armón. He dado en tu mano a Sihón, rey de Heshbón, a Lemorí y a su Eretz. Comienza a tomar posesión y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu miedo y espanto sobre los pueblos debajo de todos los cielos, los cuales oirán tu fama y temblarán, y se angustiarán delante de ti. Vamos a quedarnos por aquí. Fíjese cómo el pueblo de Israel ahora, a diferencia de lo que veíamos ayer, le están diciendo, ahora sí, es momento de tomar posesión. Es momento de que dejes de ser amiguito, de que dejes de tener compasión, de que dejes de respetar a Esaf, de que dejes de respetar a los hijos de Lot. Hoy sí vas a comenzar a tomar posesión. ¿Qué dice el verso? Levántense, levántense. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de que hagamos algo. Fíjese que levantarse viene de kum. Kum es la raíz primaria de levantarse. Ahí puse unas palabras en amarillo. Vamos a leer la definición. Dice literalmente, figurativamente,
significa acondicionar, afirmar, alzar, armar, cambiar, camino, colocar, confirmación, confirmar, cumplir, despertar. Duradero, durar, efecto, ejecutar, elevar, enderezar, erguir, estable, establecer, exaltar, firme, hacer, hallar, levantar, llevar, mantener, nacer, ordenar, oscurecer, permanecer en pie, poner, quedar, ratificar, reconstruir, renovar, resistir, restaurar, seguir, subsistir, subir, suceder, suscitar, sustentar y venir. Principalmente hubo 4 palabras ahí que a mí me llamaron la atención. Levantarse, despertar, reconstruir y restaurar. Por eso se las puse ahí en amarillo. ¿Qué significa? ¿Qué era lo que Yahoo quería? Que nosotros nos levantáramos, nos despertáramos, reconstruyéramos y restauráramos. En las mañanas nosotros despertamos. Nosotros en las mañanas temprano, algunos no tan temprano, algunos nos cuesta despertar sobre todo cuando nos desvelamos. Yo lo he comentado antes, aquí en mi casa tenemos un horario muy malo, muy dañino para el organismo. Nosotros normalmente dormimos como a las 2 de la mañana, 1:30, 2 de la mañana. Obviamente no nos levantamos ni a las 7 ni a las 8, nos levantamos a las 9, 10 de la mañana, según la hora a la que nos hayamos dormido. Pero el día de hoy, Shabbat, había que levantarse temprano, había que estar arreglada, había que armar todo lo que tengo armado aquí. Y a pesar de haberme dormido después de las 2 de la mañana, no podía levantarme a las 10. A esta hora es la hora en la que a la hora que me dormí, me estaría levantando. Pero tuve que levantarme antes, tuve que despertar antes. Dice el verso, vamos a volver a leer, dice, pónganse en marcha. Vamos a desarmar un poquito este verso. Pónganse en marcha. O sea, no solo es despertar. Uno despierta, pero hay que ponerse en marcha. ¿Y qué significa ponerse en marcha? Ponerse en marcha viene de la raíz nasa. Viene de nazar, raíz primaria, dice, propiamente tirar hacia arriba, especialmente las estacas de la tienda. Empezar un viaje, apartarse, aparte, arrancar, ir, marcha, marchar, mover, mudar, partir, pasar, poner, salir, traer y venir. Significa empezar un viaje, significa salir. En esta semana hubo un día sumamente frío, el miércoles pasado. Miércoles pasado los cerros de Monterrey amanecieron nevados. Amanecieron con nieve, los lugares altos. Aquí en la ciudad no cayó nieve, pero en los lugares altos de mi ciudad cayó nieve. Era ver las fotos del Cerro de la Silla, cubierto, la silla de montar que se hace cubierta por nieve, se ve muy bonito. Y hablaba con una persona y me decía, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y yo metida en la cama, ya me desperté, pero tengo mucho frío, no quiero salir. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida nosotros nos hemos despertado? Vino un despertar a nuestra vida, vino un mensaje nuevo a nuestra vida. Algunos nacimos siendo cristianos y cuando éramos cristianos estábamos muy contentos. Fue lo que nos instruyeron, fue la manera en la cual nos educaron. Y todo parecía bien. Y de repente dimos un despertar, conocimos un nuevo mensaje. Nos judaizaron por ahí. Y la gente era lo que nos decía, te están judaizando. Y comenzamos a despertar. Y comenzamos a entender que había que celebrar unas fiestas, que había que guardar un día en especial, que no era el domingo, que era el Shabbat. Comenzamos a entender que había que guiarnos por la luna. Comenzamos a despertar. ¿Para cuántos fue fácil el despertar?
Pero después de despertar, no solamente había que conocerlo, sino que había que emprender un viaje. Había que tomar maletas, guardar nuestras cosas y emprender ese viaje. Salir, levantarnos de ese lugar en el cual nosotros estábamos. Salir de ahí para poder emprender este viaje. Y luego, ¿qué dice? Dice, pasen. Levántense, ya nos levantamos, despertamos, nos pusimos en marcha, comenzamos el viaje. Ahora pasen, tenemos que pasar. ¿Y qué significa pasar? Pasar viene de la palabra avar, raíz primaria de cruzar, muy ampliamente de toda transición, andar, apartar, atravesar, avanzar. Creces, cruzar, dedicar, dominar, encima, enfurecer, engendrar, enojar, entrada, entrar, hacer, indignar, insolente, ir, irritar, llegar, llevar, lograr, ocupar, olvidar, pasar, pasar navaja, paso, perecer, prevaricar, revelar, recoger, recoger, recorrer, remitir, salir, seguir, sobrepasar, trasladar y traspasar. Hubo unas palabras aquí que me parecieron interesantes. Transición, atravesar, cruzar, olvidar y pasar. Eso es lo que Yahoo nos quiso decir, que nosotros teníamos que hacer una transición. Nosotros estábamos en un lugar. ¿Se acuerda cuando hablábamos sobre esas transiciones? Sobre que teníamos que pasar de una cosa hacia otra. Nosotros estábamos en tierra firme, estábamos en un territorio firme, pero nos dice que teníamos que pasar, teníamos que hacer una transición. Y cuando veía yo esto, decía, es que es exactamente lo que está pasando con esta gente. Esta gente viene de una generación que fue esclava e hizo una transición a la libertad. Hizo una transición entre la esclavitud, entre lo que habían vivido. Los que eran muy pequeños no se acuerdan. Los que eran mayores sí se acuerdan. La gente contada en el censo fue la gente de más de 20 años, pero le aseguro que si alguien tenía 19, si tenía 18, se acordaba de lo que había pasado en Mizraim. Pero tenían recuerdos que a la larga se les iban a olvidar. Es mucho más fácil para un joven hacer una transición que para una persona ya mayor. Lo vemos con la tecnología. Lo vemos con la tecnología, como muchas de las generaciones han batallado para hacer esa transición. ¿Cuánta gente no dice, sobre todo la gente mayor dice, es que yo traigo un celular, mis hijos me regalaron un buen celular, pero la verdad es que ni le sé, yo prefería mi celular, ese que nomás le contestaba y nomás, ¿para qué quiero traer yo tantas cosas ahí en el celular? Cuando logran hacer la transición, se vuelven adictos. ¿Cuántas de nuestras mamás hoy en día están metidas en el Facebook? Hay gente a la que le es fácil hacer esa transición. Hay gente a la que no le es fácil hacer esa transición cuando son grandes. Pero para los jóvenes, usted dele un celular a un niño de 5 o 6 años y el niño aprende a usarlo. El niño sabe instalar juegos, el niño sabe... ¿Por qué? Porque a ellos les es más fácil esa transición. Así como a este pueblo le fue más fácil, a estos que hoy están siendo contados, que después de los... Dice que pasaron 38 años, si usted gusta leer ahí en Devarim. En Devarim 2.14 dice, los años que anduvimos desde Kadesh Barnea hasta que pasamos el arroyo de Seref fueron 38 años en los cuales esta generación desapareció, dice, hasta que desapareció de en medio del campamento toda la generación de hombres de guerra como Yahú lo había mandado.
Lo había jurado, dice, como Yahú lo había jurado. Fueron 38 años de estos pequeñitos de crecer y de ver una nueva realidad, en la cual ellos hicieron una transición. Y vamos a leer Jeremías 16, 19. Jeremías 16, verso número 19. Este es un verso que nosotros hemos usado mucho. Jeremías capítulo 16, verso número 19. Dice: oh Yahú, fortaleza mía y refugio mío, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de aflicción. A ti vendrán las gentes de los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Esta mentira que habían poseído nuestros padres, es tiempo de que hagamos una transición, de que crucemos esa línea de mentira y entremos en donde hay que entrar o por qué hay que pasar. Vamos a pasar por el arroyo de Arnón. Esta generación le está diciendo: levántense, pónganse en pie y pasen y atraviesen y hagan una transición el arroyo de Arnón. ¿Qué significa Arnón? ¿Qué significa Arnón? Arnón significa corriente estruendosa. Es un río del Jordán. Es una parte del Jordán. Es un río. Es una corriente estruendosa. ¿Una corriente estruendosa de dónde? De un arroyo. Un arroyo. ¿Y qué tiene el arroyo? El arroyo tiene agua. Es un agua que ha venido a ser estruendosa. Yo les decía al principio, cuando empezamos a desbaratar este verso, que nosotros despertamos a una nueva verdad. Despertamos algo desconocido. ¿A cuántos de nosotros nos asusta lo desconocido? Nos asusta el cambio. Alguien me dijo a mí un día, dijo: lo que pasa es que tú tienes mucha resistencia al cambio. Cuando yo voy a un restaurante y el restaurante lo conozco, prefiero pedir un platillo que sé que ya me gusta. Y se me dificulta mucho el probar cosas nuevas. En una ocasión vinieron unas amigas, me reuní con una amiga de Puerto Rico, una de Yucatán, una de Argentina y yo. Y la de Puerto Rico y la de Argentina estuvimos haciendo un recorrido por el centro de México. Y el centro de México pues tiene comidas diferentes a las del norte. Comemos muy diferente, se come muy diferente en el centro al norte. Y ellas iban y decían: ok, vamos a sentarnos en un restaurante, pero vamos a irnos a los restaurantes típicos. Y decían: vamos a pedir el platillo típico. A ver, ¿cuál es el platillo típico aquí? Y vamos a pedirlo. Y yo trataba de pedir las cosas que yo sabía que podía comer. Una resistencia al cambio. ¿A cuántos les pasó que ese arroyo, esas aguas que vinieron a bañarnos, fueron estruendosas? Fueron aguas, fue una corriente estruendosa. Algunos nos vino una corriente ligera en la cual me dijeron a mí, yo se los he contado, a mí el rabino me dijo: ¿por qué para ti la ley está abolida? Para mí la ley nunca se abolió, para mí la ley está vigente. Y cuando me dijeron: hay que guardar el sábado, porque era el día que guardábamos, ¿qué cambio hay? Yo guardo el sábado. Y las fiestas, bueno, esas no me las han enseñado. Y las leyes dietéticas, yo guardo las leyes dietéticas. Nunca en mi vida he andado comiendo cerdo. Entonces, la corriente no fue tan estruendosa. Pero ¿a cuántos nos llegó una corriente estruendosa cuando nos dijeron que el rapto no era válido? Que la sangre, esa sangre con la que nos cubríamos, no había que cubrirnos con una sangre, que la sangre significa inmundicia. ¿A cuántos nos llegó una corriente estruendosa cuando descubrimos
que no había que comer carne. Y eso todavía hace poco a mí me preguntaban, bueno, ¿y esa decisión la tomaste o lo hiciste fuiste dejándola? Dije, no, fue de un día para otro y sé la fecha exacta en la cual yo dejé de comer carne. Y fue una transición. ¿A cuántos nos ha ocurrido una transición estruendosa? Porque realmente el oler aquí la carne asada, se antoja la carne asada. Pero el tener realmente la convicción de que no lo debes de hacer y que esa corriente te ha llegado, ¿a cuántos nos sacudió el decir que Mashiach nos llegó una corriente estruendosa cuando nos dijeron que Yahshua no era Mashiach? Y el entender, el lograr entender realmente quién es Yahshua, llegó una corriente estruendosa. Pero hubo algunos, dice que cuando estás plantado, quiero que vayamos a leer unas hojas después, ahí lo que estábamos leyendo en Yirmiyahu 17, ahora vámonos al capítulo 17, verso número 7 y 8. Vamos a leer Yirmiyahu, Jeremías 17:7, dice, dichoso el varón que se confía en Yahú y cuya confianza es Yahú, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene la sequía y no se cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. ¿Cuántos de nosotros, aún en esa corriente, echamos raíces? Aún ha de ser difícil cuando la corriente es estruendosa echar raíces y a veces se lleva, cuando viene una corriente recia, se lleva parte de la tierra y si somos un árbol, quizá nuestras raíces quedaron expuestas. Pero si nuestras raíces están firmes porque nosotros confiamos en Yahú. Dice, dichoso el varón, y yo agregaría, dichosa la mujer también que confía en Yahú. Que en Yahú está su confianza. Que a pesar de ver una tempestad, que a pesar de ver que vienen aguas tempestuosas, que el agua que está viniendo es una tempestad y que a veces no sabemos si es buena o es mala. En los tsunamis, yo creo que todos hemos visto videos en los tsunamis cuando hay, uno de los más famosos es el tsunami que hubo en Indonesia en el 2004 y que veíamos cómo había una gran ola que venía y los que estaban cerca del mar lograron ver que era una ola. Pero aquellas personas que estaban tierra adentro y que de repente solamente vieron venir una corriente tempestuosa, si ellos estaban abrazados a un poste y su confianza estaba plenamente en ese poste, estaban seguros de que estaban bien, de que estaban a salvos. O cuando estaban parados frente a en un edificio, ellos sabían que estaban seguros. Nosotros, ¿en qué estamos? ¿En qué están nuestras raíces? Que aún y que la corriente sea tempestuosa, aún y que los temas que estamos viendo sean una corriente que viene y nos quiere arrastrar, estamos firmes en Yahú y que a pesar de lo que nos digan, que esa corriente tempestuosa lo único que hace es nutrirnos más y que a pesar de lo que nuestra familia nos diga, que a pesar de lo que nuestros amigos nos digan, sabemos que nuestra confianza realmente está en Yahú, que nuestra confianza realmente está en el Eloa de Israel, en el Eloa de nuestros padres. Vamos a seguir desarmando este verso. Dice, he dado en tu mano a Sihón. He dado en tu mano a Sihón. Yahú ha entregado. Este es el momento en el cual Yahú ha empezado a entregar. Ha empezado a entregar esos reinos, esos dominios que tenían
gente que había venido a, ¿cómo lo podremos decir? A invadir lo que nos pertenecía. Hay pueblos que Yahú dice, este no lo toques porque yo se lo he entregado a este otro pueblo. Hay territorios en los cuales nosotros ni nos debemos de meter. De lejecitos están muy bien, pero hay otros en los cuales tenemos que despertar, tenemos que cruzar, tenemos que tomar. ¿Cuáles son? Este territorio, el territorio de Sihón. ¿Y qué significa Sihón? Sihón significa tempestuoso. Sihón significa tempestuoso. Pero quiero que leamos un poquito antes. Dice, en el verso, dice, he dado en tu mano a Sihón. ¿Qué tenemos en nuestra mano? 5 dedos. Y al principio yo les decía que estamos terminando de completar nuestra mano. Nuestra mano tiene 5 dedos. En nuestra mano está la Torá. Dice que Él ha entregado en nuestra mano, Yahú ha dado en nuestra Torá. Yahú nos ha dado algo tempestuoso, algo que es recio, algo que es agresivo. ¿Para qué nos ha dado eso? Fíjese que Sihón dice ahí, cuando leíamos antes, decía lo mismo que el Hebreo 54:77. Y el 54:77 del diccionario Strong es suak, de una raíz que no se usa, que significa limpiar, exterminar y barrer. En nuestra mano está algo tempestuoso. ¿Y por qué digo que es tempestuosa la Torá? Porque la Torá nos da grandes sacudidas. La Torá nos da grandes revolcadas. A usted lo ha revolcado el mar. A alguno de los que hemos ido a la playa, en algún momento el mar, le llamamos, nos revuelca. Estamos y de repente viene una ola que nos hace dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces salimos. Hay gente que se ha muerto cuando se mete en el mar porque se ahoga, se lo lleva la ola y no logra nadar en aguas profundas. ¿Cuántos de nosotros hemos hoy en día logrado nadar en aguas profundas? ¿Cuántos de nosotros esas revolcadas que nos ha dado la playa, que nos ha dado las aguas, que la Torá de Yahú nos ha dado? Porque nosotros no buscamos otras fuentes, nosotros nos vamos a la fuente principal, a esa en la que Yahú nos dejó a veces cosas y nos dio a veces cosas para que nosotros viéramos si estábamos realmente cimentados en Él o no. ¿Y para qué sirve esa Torá? ¿Para qué sirve esa mano que Yahú nos dio? Nos sirve para limpiar sobre todo, para exterminar y para barrer. ¿Qué fue eso que nosotros habíamos heredado de nuestros padres? Nosotros de nuestros padres habíamos heredado mentira. Mentira habíamos heredado de nuestros padres. Y hoy en día es tiempo de que nosotros barramos, que nosotros limpiemos toda esa mentira, que hagamos esa transición, porque nos está siendo entregada en nuestras manos una Torá tempestuosa para que nosotros logremos limpiar, logremos barrer. Ese término lo usaron hace precisamente una semana. Mi internet estuvo muy mal. Por un mes estuve con un internet inestable, un internet que se caía, un internet que no funcionaba, un internet que no podía ni siquiera dejarme conectar a la transmisión, que causó que fuera e invadiera el territorio de la Keilah, porque tuvieron que transmitir desde allá cuando siempre tengo que hacerlo yo, que alterara cosas, hasta que un técnico me dijo,
el problema está no adentro, está afuera de su casa, en las líneas. Y en esas líneas vamos a ir a barrer la zona. Vamos a ir a limpiar la zona. Y entonces los técnicos vinieron y barrieron. Y el internet fue puro. El internet fue más estable. Las velocidades se arreglaron, todo se mejoró. ¿Cuántas veces yo tenía internet, podía transmitir, podía ver la transmisión, pero no podía transmitir? ¿Cuántas veces la Torá que ha llegado a nosotros, la consideramos buena? ¿Sabe que la gente, mis hermanos, el problema que yo tenía con el internet no era un problema de hace un mes, era un problema aproximadamente desde como agosto o julio del año pasado. Yo me fui 3 meses a Honduras y nadie aquí se percató del problema, porque ellos descargaban, porque ellos solamente lo usaban para enviar y recibir correos. Pero como yo lo necesito para cosas más profundas, entonces yo me di cuenta del problema. Y venían los técnicos y mi hermano les decía, ella es la que sabe. Mi hermano es licenciado en ciencias computacionales. Pero él no sabía cuál era el problema, porque la que se dedica a hacer ese tipo de cosas soy yo. ¿Cuántas veces nosotros, hasta que no nos metemos en aguas profundas, nos damos cuenta de cómo está la realidad de la Torá? De que hay cosas buenas, de que hay cosas malas, de que hay una primer orden que hay que obedecer y que después vinieron órdenes subsecuentes. Tenemos que meternos a esas profundidades de la Torá para poder darnos cuenta de qué es lo que Yahú nos quiere decir. De cómo es que vamos nosotros a barrer y exterminar esas cosas que a Yahú no le agradan. Quiero que vayamos a Tehilim. Vamos a Tehilim 119:9. Todos no sabemos ese verso. Ese verso es un verso que usamos mucho, sobre todo cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes nos enseñan este verso. Tehilim 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? ¿Con qué barreremos esas mentiras que heredamos de nuestros padres? Con guardar la palabra de Yahú, con ser obediente, Ayer nos decían que no es por obediencia, cuando esa palabra sea una vida, un estilo de vida en nosotros, y que lo hagamos porque está dentro de nosotros el hacer y guardar la palabra de Yahú. Con eso es con lo que nosotros vamos a limpiar, con eso es con lo que nosotros vamos a poder exterminar todo lo que hemos heredado de nuestros padres. Dice, si continuamos leyendo, dice el rey de Heshbón, el Emorí, y a su Eretz. El rey de Heshbón. ¿Qué significa Heshbón? Heshbón dice que es lo mismo del hebreo 2808, es un lugar en el Jardín, en el Jordán. Y el 2808 significa propiamente estratagema, por implicación es inteligencia. Inteligencia. Yahú ha entregado en nosotros la inteligencia. Yahú nos ha dado la inteligencia y hay muchísimos versos que nos hablan de inteligencia, que nos hablan de la inteligencia, y quiero que leamos. Vamos a comenzar leyendo Mishlei, Proverbios, capítulo 2, verso número 6. Si me acompaña, vamos a leer Proverbios 2:6. Dice, porque Yahú da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yahú, ¿qué está haciendo en este momento? Yahú está entregando en nuestras manos a
al rey de Heshbón. Al rey de Heshbón lo está entregando en nuestras manos. Él está entregando en nuestras manos la inteligencia. Mishlei, Proverbios, ahí mismo, 9, verso 10. Proverbios es un libro que nos habla mucho de la inteligencia. Dice, el temor de Yahú es el principio de la sabiduría y la ciencia de los Kadoshim es la inteligencia. Y la ciencia y el conocimiento, la ciencia es la palabra Da'at y es conocimiento. Y el conocimiento de lo Kadosh, el conocimiento en nosotros conocer lo que es Kadosh. Dice la Escritura, enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo Kadosh y lo profano. Nosotros vamos a tener el conocimiento. Cuando nosotros tengamos el conocimiento, eso es la inteligencia, tener conocimiento entre lo que es Kadosh y lo que no es Kadosh. En Shabbat, cuando terminamos, hacemos una separación entre el día Kadosh y el día profano. Hemos nosotros aprendido a hacer esa diferencia entre lo Kadosh y lo profano, entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Es bien sencillo hacer la diferencia entre los animales, pero realmente en nuestra vida tenemos marcada esa diferencia entre lo que podemos hacer. Dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene hacerlo. Nosotros hemos logrado hacer esa diferencia, hemos tenido, Yahú nos ha dado ese conocimiento de lo Kadosh, porque ese conocimiento de lo Kadosh, dice, es la inteligencia. Somos inteligentes, Yahú nos está diciendo, Moshe nos está diciendo, nos está recordando, nos está diciendo, levántense, emprendan un viaje, hagan una transición, métanse en las aguas de Arnón, en esa corriente tempestuosa. Yo les he dado en la Torá, les he dado en su mano a la inteligencia, les he dado a Sihón. ¿Qué significaba Sihón? Significaba que con la Torá tempestuosa a veces íbamos a limpiar. Yo les he dado la Torá para que ustedes limpien y para que tengan inteligencia. El rey de Heshbón, la inteligencia. Pero fíjese que dice algo interesante, dice el Emorí. ¿Sabe usted quiénes eran los Emorí? Los Emorí eran hijos de Kenán. Les he dado la Eretz, porque dice que este rey y a su Eretz, les he dado al rey Emorí y a su Eretz. Ayer que nos hablaba el rabino y nos decía que esa Eretz, eso espiritual, nosotros no lo debíamos de tocar. Y cuando yo vi que el Emorí era un hijo de Kenán, alguien que trae una maldición, y entonces, ¿cómo es que me va a dar lo espiritual? ¿Me va a dar la maldición o qué? No, fíjese que lo que Yahú quería entregarnos no era la maldición, sino el significado de Emorí. ¿Qué es Emorí? Emorí dice probablemente patronímico del nombre que no se usa, derivado del Strong 559. Así, montañés, en el sentido de publicidad, eminencia, montañés, Emorí, una de las tribus cananeas, es el Emorí. Y el 55.9, el 559, es la raíz amar. De ahí viene Emorí, de amar, que significa permanecer, afirmar, anunciar, añadir, aviso, considerar, contar, contestar, convocar, dar, deber, decidir, decir, declarar, desear, determinar, dicho, gozar, hablar de, en contra de, llamar, mandar, meditar, ordenar, orden, pedir, pensar,
proclamar, prometer, publicar, punto, querer, razonar, recitar, referir, responder, señalar y tratar. Hay dos palabras interesantes, permanecer y determinar. Alguien que permanece, que después de que Él nos ha entregado la Torá tempestuosa en nuestras manos y que hemos logrado limpiarla, entonces nosotros tenemos que ser ese Emorí, ese que permanece, ese que está determinado a permanecer. Debemos de ser aquellos que están determinados a permanecer limpios, a permanecer en lo que Yahú nos ha dado. Permanecer. ¿En qué tenemos que permanecer? Hoy me agarré mucho Mishlei, Proverbios, dice el capítulo 2, verso 21, porque los rectos, los Yashar, habitarán la Eretz, y los perfectos Tamim permanecerán en ella. Nosotros tenemos que permanecer en esa tierra. Tenemos que permanecer en esa Eretz que nos fue dada. Y quiero leerles, ya no lo puse porque ya, el significado de Yashar. Yashar es recto. Significa sobre todo recto. Y eso es lo que vimos, porque los rectos. Pero también significa bien, cómodo, conveniencia, derecho. Significa un hombre íntegro, justo, razonable, rectitud y recto. Significa un hombre íntegro. Dice los rectos y los perfectos. Y curiosamente, entre la definición de perfecto dice integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Porque los íntegros habitarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Los íntegros habitarán en la Eretz. Los íntegros, aquellas personas que sean íntegras, habitarán permanentemente, porque permanecerán en la Eretz. En la Eretz van a permanecer aquellos que sean íntegros. Ayer nos hablaban mucho acerca de la integridad y de cómo llevar a nuestros hijos a vivir con integridad. Es difícil ser íntegros. A veces sí es difícil ser íntegros. Es difícil porque estamos acostumbrados a hacer lo contrario. ¿Cuántos de nosotros sí nos hemos pasado un semáforo en rojo? ¿Por qué? Porque nadie nos está viendo. Porque no hay tránsitos, porque ni siquiera hay alguien a nuestro lado que nos vea. Algunos hemos andado en la madrugada en las calles y no hay nadie alrededor nuestro, nadie nos está viendo. Pero se nos olvida que nosotros mismos nos estamos viendo. Y esa es la integridad que nosotros debemos de tener, no porque nos vean, sino porque lo somos. Porque es bien difícil yo venirme a parar aquí ante usted y enseñarle algo que yo no estoy viviendo. Yo puedo decirle, hermanos, hay que guardar Shabbat. Hermanos, hay que respetar las fiestas de Yahú. Y resulta que usted no se dio cuenta, pero yo anoche es sábado, hermano, sábado de irnos a los antros, sábado de salir con los amigos, y resulta que no era que me hubiera dormido a las 2 de la mañana preparando la enseñanza, sino resulta que fue porque yo andaba de parranda. Apenas terminó la enseñanza, apenas el rabino dijo, Yahú los bendiga, y los dejo con Yahudá, y yo corrí porque ya estaba lista para irme. Como nadie me veía, usted ni cuenta se dio. ¿Fui íntegra en lo que estaba haciendo? ¿Somos realmente íntegros en lo que nosotros somos? Dice que obediencia es lo que los otros ven. Eso era lo que hablábamos ayer. Pero integridad es lo que yo soy, lo interno mío. Lo que nadie ve, lo que ustedes no se dan cuenta. Y allá nada más me quito el velo y nadie se da cuenta de que yo soy judía. Pero hay alguien que me está viendo. Y cuando nos ven, nos estamos cuidando. Empezamos a cuidar.
Y a veces eso nos sirve para darnos cuenta de lo que estábamos cayendo antes. Antes no nos cuidábamos porque nadie nos veía, pero hoy que nos ven, nos empezamos a cuidar. Y ayer hablábamos de estas cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos para que puedan ser íntegros. Ellos tienen que conocer la soberanía de Yahú. Para ser nosotros íntegros, nosotros tenemos que conocer la soberanía de Yahú. Tenemos que reconocer a Yahú en todos y cada uno de nuestros caminos. Todos y cada uno de nuestros caminos tenemos que saber que Yahú está, y no lo estamos haciendo porque tenemos temor, porque le tenemos miedo, sino porque Él ha logrado habitar en nosotros y ha hecho que esa integridad funcione. Dice el verso número 25, hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de la tierra, los pueblos debajo de todos los cielos, los cuales oirán tu fama y temblarán, y angustiarse han delante de ti, y se angustiarán estos pueblos delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Yahú ha comenzado a poner la buena fama. ¿Y cómo se obtiene esa buena fama? Vamos a leer Mishlei, Proverbios 3, del 1 al 7. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la bondad y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión, y hallarás gracia y buena fama ante los ojos de Elohim y los de los hombres. Fíate de Yahú en todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahú y apártate del mal. Cuando nosotros, eso que Yahú había puesto en nuestra mano, esa Torah que Yahú había puesto en nuestra mano, realmente la atamos a nuestro corazón. Realmente lo guardamos no en un camino, no en el camino de estar aquí yo hablando, porque yo les puedo hablar y les puedo dar una gran cátedra. Pero cuando realmente lo reconozco en todos mis caminos, algo de lo que nos hablaban ayer, reconocer la soberanía de Yahú y reconocer a Yahú en todos nuestros caminos. Que Él nos acompaña aunque nadie nos vea, aunque nadie nos esté observando, aunque no esté el rabino para que me cuide, aunque no esté la hermana Joyce que me esté observando, aunque no esté ni siquiera uno de los niños de la Keilah que pueda ir a informar lo que yo estoy haciendo. Yahú es el que me está viendo. Yo lo reconozco en todos mis caminos. Dice, y Él enderezará tus veredas. Él va a lograr enderezar nuestras veredas cuando nosotros lo reconozcamos, cuando aceptemos su soberanía. Entonces nos convertiremos en hombres íntegros, en mujeres íntegras, en mujeres que no son doble cara. Íntegro, yo creo que íntegro es ser quien soy aquí y allá. No soy una persona aquí y otra persona en otro lado. Soy uno, integridad. Cuando un grupo está integrado, está en unidad. Cuando un equipo de trabajo está integrado, está en unidad. La integración. Cuando nosotros logremos ser íntegros, no ser dos ni ser tres, porque resulta, hermana Yavis, que usted es una cuando está con su mamá, soy otra cuando estoy en la Keilah y soy otra totalmente diferente cuando me paso aquí. Y no se diga cuando yo salgo a la calle, soy totalmente diferente. Esa no es una integración, no es una integridad. Una integridad es ser solamente uno, aquí y afuera. Y quiero leer el verso que leyó ayer el rabino. Tehilim 15:1 dice, Yahú, ¿quién habitará en tu Mishkan? ¿Y quién morará en tu monte Kadosh? El que anda en integridad y hace justicia.
y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, readmite reproche contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Yahvé. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos daña algo, lo cambiamos? Cuando ese algo no se acopla, no se adapta a lo que nos beneficia, entonces nosotros lo cambiamos. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquel que es íntegro. Hay un canto muy bonito, a mí me encanta ese canto que dice: ¿quién subirá al monte de Sión? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no habla con engaño. ¿Alguno de nosotros puede reunir esas características? ¿Alguno de nosotros podremos decir, vamos a habitar en el monte de Sión? ¿Quién habitará en el Mishkan de Yahú? Aquellos que realmente sean íntegros, aquellos que no sean uno aquí, uno allá, aquellos que no se dejen sobornar y que no busquen sobornar, aquellos que aún no lo hagan, aquellos que no lo hagan aún y que eso les perjudique, aquellos que sean una unidad no siendo una cara aquí ni una cara allá. Estas personas, estos que sean íntegros, van a poder habitar la Eretz, habitar lo que es espiritual. Y no lo harán por un rato, lo vamos a hacer. Aquellos que logremos ser íntegros, lo haremos permanentemente. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Yahú nos conceda mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones, muy buenos días. Continuamos en Shabbat.